Muy bien, muy bien. Entonces, estimados estudiantes, voy a compartir la pantalla. Muy bien, estimados estudiantes. Recordarles que esta clase va a ser grabada, además está certificado por el Ministerio de Educación. Voy a pasar con la producción del anuncio de la semana. Yo, en 2024, sin secundaria completa y sin ascensos en la chamba. Yo, en 2026, terminando rápido tus años. El cambio empieza hoy, no lo dejes para mañana. Escribe cambio y te ayudo. Hola, soy Víctor Rima. He escalado la montaña más alta del mundo en tanques de oxígeno. He roto récords en el Himalaya. He puesto la bandera peruana en montañas donde el aire casi no existe. Y soy de Huaraz, Ancash. ¿Y sabes cómo empezó todo esto? Yo no terminé el colegio de chico. La vida me la puso muy difícil, pero en vez de quedarme ahí, decidí actuar. Terminé mi secundaria en el Colegio Sane y a partir de ese momento todo cambió. Me formé como guía internacional y fui a escalar las montañas más altas de este planeta. Una por una, paso a paso. Ahora te hablo a ti. Te sientes que ya es demasiado tarde, que piensas que tu momento ya pasó. No pasó, tu momento es ahora. La constancia y pensar en grande corren por tu sangre peruana. Yo soy la prueba, porque como peruanos podemos con todo y con mucho más. Tú puedes. Vamos, Perú. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, eso ha sido nuestro anuncio de la semana. Bien, reiterando nuevamente el saludo correspondiente con cada uno de ustedes, estimados estudiantes, quienes recién se vienen incorporando a nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy voy a llevar el curso de razonamiento verbal. Nuestro tema es el diccionario. Soy el docente Becker Erling Ortiz Caro. Estamos con el primer grado de educación secundaria, iniciando la semana número 1, estimados estudiantes. Bien, para ello, por favor, estimados estudiantes, también mencionarles nuestras normas de convivencia. Por favor, nuestras normas de convivencia vienen a ser las participaciones de cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Por favor, eso nada más yo les voy a pedir, les voy a suplicar, así que participen al momento que yo voy a realizar las preguntas. No tengan miedo, enciendan el micrófono, no tengan miedo a equivocarse, tal vez la respuesta puede ser errada, pero estamos aquí nosotros para poder aprender en sí. Bien, entonces, estimados estudiantes, como he mencionado, las participaciones y yo voy a ir anotando, ¿no? Anotando a lo largo del desarrollo de nuestras clases, de cada una de las intervenciones de ustedes, y esto les va a ayudar bastante al momento de que ustedes tengan su examen final, les va a servir también para que puedan sumar más puntos, ¿no? En sí. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, ya mencionado y dado ya las normas de convivencia, voy a pasar al desarrollo de nuestra sesión del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy viene a ser el diccionario, ¿no? Nos dice, estimado Jorge, admiro tu garbo, dice. Estimado Jorge, admiro tu garbo, acepta con beneplácito mis lisonjas, pues no soy una persona aviesa. Buenas tardes, Valentina. Muy bien, entonces. A ver, estimados estudiantes, preguntarles, ¿han podido comprender tal cual lo que ha mencionado en sí o lo que está en el mensaje de chat que le han enviado a Jorge? ¿Han podido comprender, estimados estudiantes? No, me dice Gaby Ordóñez, me dice Gaby Ordóñez. Muy bien, Gaby. No, profesor. No, profesor, no se puede entender. No se puede entender. Muy bien, entonces vamos a ver. Mercedes, ¿no? Mercedes, a ver, Mercedes.
Muy bien, nos dice, estimado Jorge, admiro tu garbo. Bien, vamos a resaltar entonces la primera palabra. Tu garbo, acepta con beneplácito. Muy bien, beneplácito. Mis lisonjas, dice, mis lisonjas. Pues no soy una persona aviesa. Muy bien, entonces, estimados estudiantes. Me dicen ustedes que no han podido comprender, ni nada por el estilo. Entonces vamos a desarrollar conmigo. ¿Qué significa la palabra garbo? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué significa garbo? ¿Qué significa? A ver, estimados estudiantes, ¿recuerdan? A ver, ¿alguien? Garbo. Garbo hace referencia a gallardía, muy bien, a gallardía, gentileza, a generosidad. Muy bien. Acepta con beneplácito. Qué significa beneplácito? ¿Qué significa beneplácito entonces? Si garbo hemos dicho que es gallardía, gentileza, beneplácito, ¿qué es? Aprobación, ¿no? Beneplácito significa aprobación con tu permiso. Mis lisonjas, ¿a qué hace referencia mis lisonjas? ¿Qué significa lisonjas? Lisonjas hace referencia ¿a qué? A adulaciones, a halagos. Adulaciones, a halagos he dicho. Pues no soy una persona aviesa. ¿Y qué significa la palabra aviesa? Viene a ser una palabra o un adjetivo, ¿no? Un adjetivo que nos describe, ¿no? Que no es algo torcido, que no es con una mala intención. Entonces vamos a responder. Nos dice que no es una persona perversa, ¿no? No es una persona maliciosa. Nos dice, estimado Jorge, ya, estimado Jorge, admiro tu garbo, admiro tu gentileza, admiro tu gallardía. Acepta con permiso mis halagos, pues no soy una persona torcida. Ahora que he mencionado con todas esas palabras en sí, con todos sus significados, se llegó a comprender el mensaje que le han enviado a Jorge. Jorge dice, ¿no? Una carita de pregunta, dice, ¿qué me habrá querido decir? Dice, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Cari, muy bien, Cari. Cari Guatangari, ¿cierto? Así se escribe, ¿no? Sí, profesor. Karim Watangari Recopa. Muy bien. Valentín Lucero, sí, dice. Muy bien, entonces, este mensaje dice, ¿no? Estimado Jorge, admiro tu gallardía. Ah, ya, ya. Es Stephanie, dice. Stephanie Vides, ¿no? Ya, Stephanie Vides. Muy bien. Stephanie. Muy bien. Dice, ¿no? Estimado Jorge, admiro tu gallardía. Acepta con permiso mis halagos, pues no soy una persona torcida, maliciosa, ¿no? Con una intención
malintencionada, ¿no? Nos dice eso. Muy bien, entonces. ¿Qué haces? A ver, voy a pasar con la pregunta. ¿Qué haces cuando no entiendes una palabra en tu trabajo? A ver, estimados estudiantes, ¿ustedes qué hacen cuando alguien les habla en sí? Alguien les habla, busco en el Google, dice George Gray, ¿no? George Gray. Preguntemos al profe. Muy bien. Busco en el Google, dice ya, muy bien, en el Google, ¿no? En el Google también te puede dar muchos Yo significados. busco, profesor, mi diccionario. Muy bien, Profesor, muy buenas tardes. Muchas veces he buscado en el diccionario. ya, muy bien, genial, ¿no? Han buscado en el diccionario, ¿qué más? Buenas tardes, profe. Buscamos en diccionario como los que correspondientes. Muy bien, Las cosas que no entendemos, profesor. muy Como bien. Delia Alexander, ¿cierto? ¿Tu apellido? sí, Alexandra, Jano Ubaldo. te voy a ir cambiando de nombre, de apellido, ya Delia. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, ¿no? Decíamos, ¿qué haces cuando no entiendes una palabra en el trabajo? Por ahí me decían algunos, busco en el Google, profesor, me dicen. Busco en el Google, en el diccionario, me dice Violeta Hernández, me dice, busco. Miriam dice, pregunto a un compañero del trabajo para... Muy bien, pregunta, dice. Pregunto a compañeros del trabajo porque otras personas saben el significado de la palabra. Muy bien, Miriam Requena. Uso dólar. Ahí está muy bien. Josué está ya usando ya la inteligencia artificial. Uso dólar. Muy bien, Josué. Josué dice, no, para mí no. Chingay, ¿no? Chingay Sánchez. Y Bus- también preguntamos a mis compañeros cómo está. Muy bien. Lisbeth Castro. ¿Qué dice Lisbeth? Buenas en el diccionario. Muy bien, Lisbeth Castro. Muy bien, ¿no? Nosotros buscamos cuando no entendemos, muchas veces tenemos que recurrir, ¿no? Tenemos que recurrir en sí en el uso del diccionario, ¿no? Para poder nosotros. Dice, ¿qué Ocupado. haces cuando no entiendes una palabra en tu trabajo? ¿No? ¿Qué entiendes? ¿Qué haces? Nos dice, ¿qué haces cuando no entiendes? Obviamente tenemos que buscar, ¿no? Ah, soy Rebeca, dice. A ver, Rebeca, por favor. Rebeca, a ver. Lisbeth Castro. ¿No es? Te estaba colocando ya con ese nombre en sí, Lisbeth. A ver, por favor, ¿cuál es su nombre? Entonces, su apellido, Rebeca. Ay, ay, ay. ¿Cruda? Herbita caliente. Crudo te Bus- daré. busco en el diccionario, me dice. Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos que buscar, ¿no? Buscar en el diccionario, o muchas veces preguntar a nuestros compañeros, ¿no? Porque desconocemos el significado de esa palabra. Muy bien, ¿alguna vez has malinterpretado una palabra? A ver, a ver. Sí, dice, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguna vez has malinterpretado una palabra? Dice, ¿crees que el diccionario solo sirve para estudiantes? A ver, vamos, estudiantes. Rolita, a ver. Sirve para buscar muchas cosas, profesor. Muy bien, ¿no? ¿Crees que el diccionario... Profesor, buenas tardes. Buenas El tardes. diccionario no solamente es para estudiantes.
También para profesionales que Efectivamente. buscan Efectivamente, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. No, no tan simplemente sirve para estudiantes, ¿no? Sirve también para profesionales. ¿Por qué? Porque uno, por mil veces que sea profesional, estimados estudiantes, hay nuevas palabras, ¿no? Hay nuevas palabras que se vienen añadiendo muchas veces al diccionario y el cual nosotros tenemos que ir, ¿no? Tenemos que recurrir en sí para buscar su significado. Y hay algunas palabras que han dejado que han caído en desuso, ¿no? Que son llamados como las palabras del arcaísmo, ¿no? Son palabras antiguas, que también muchas veces nosotros no podemos encontrar, ¿no? No podemos saber en sí su significado de esa palabra y nosotros tenemos que recurrir. Yo, por ejemplo, como profesional, como docente y todo ello, tengo que también recurrir a un diccionario, ¿no? Porque muchas veces yo puedo desconocer en sí el significado de esa palabra. Kelvin Ascanio, ¿no? Muy bien, Kelvin. Muy bien, Violeta Hernández. Violeta. Profesor, buenas tardes. ¿Puedo participar? Sí, puede participar. A ver quién es, por favor, su apellido. Herrera Vilque Eugenia. Muy bien, Herrera. Herrera Vilque Eugenia. Profesor, el diccionario sirve para, principalmente para consultar el significado, la ortografía, la pronunciación y el uso de correcto. Muy bien, ¿no? Para poder usar correctamente las palabras, ¿no? Correctamente. De las palabras organizadas. Muy bien. Cari nos dice, el diccionario no solo es para estudiantes, es importante para profesionales y escritores. Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Es muy importante. Carmen Romero nos dice, nos sirve para buscar sinónimos antónimos, nos sirve también para buscar sinónimos antónimos. Muy bien, Carmen. Muy bien, voy a pasar entonces a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué es un diccionario? A ver, estimados estudiantes, ¿qué es un diccionario? A ver, pueden alzar la mano, pueden responder. A ver, por favor, ¿qué es un diccionario? A ver, ¿quién participa? ¿Quién dice yo? ¿Qué es un diccionario? Un libro, George Gray. A ver, Profesor, sí, Miriam, a ver, Miriam. obra de consulta. Está en el formato físico o electrónico que recoge y explica de forma ordenada las palabras, términos o expresiones de una o más lenguas o de una materia específica. Sirve para definir significados, también ortografía, pronunciación y uso de vocablos. Muy bien, muchísimas gracias. Un libro, dice Valentín Lucero, un libro, dice Lisbeth. Muy bien, a ver. Bien, entonces, es un libro, dicen, ya, muy bien, es un libro. Es un diccionario más importante. Muy bien, vamos a definir, ¿no? Un diccionario viene a ser un libro, ¿no? Un libro donde vamos a encontrar
El significado de las palabras, el significado de las palabras que va a estar de manera ordenada alfabéticamente. Vamos a encontrar también el origen de las palabras, ¿no? De dónde provienen cada una de esas palabras. ¿Cómo están organizadas las palabras? A ver, estimados estudiantes, ¿cómo están organizados? De A hasta la Z, ¿no? Están ordenadas alfabéticamente. Están ordenadas alfabéticamente. ¿Has usado diccionario físico o digital? ¿Ustedes qué utilizan hoy en día, estimados estudiantes? Hoy en día, pues la modernidad, ¿no? Hoy en día la modernidad es todo digital. Violeta, Delia, físico, dice, muy bien. Físico también, sí, efectivamente, ¿no? Hay físico también, nosotros utilizamos. Pues yo tengo mi diccionario así en libro. Digital no, mucha tecnología es para mí, profe. Ya, muy bien. Pero vamos a aprender hoy día cómo debemos utilizar también, ¿ah? Vamos a aprender cómo utilizar el diccionario digital. Muy bien, entonces. Digital, digital y físico, dice, muy bien. Entonces, nuestro propósito del día de hoy, estimados estudiantes, hoy aprenderemos a usar correctamente el diccionario para entender mejor las palabras y comunicarnos con mayor seguridad. Bien, entonces, estimados estudiantes, ahí nos dice, ¿qué es un diccionario? Nos dice. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario especializado recopila, nos dice, recopila términos de una o más lenguas propias de un área específico del conocimiento, ¿no? Es de un área específica del conocimiento. Estos vocablos pueden tener significados según qué, el contexto, fenómeno llamado polisemia, varios significados, ¿no? Diversos significados puede tener, y cada significado se denomina acepción. Muy bien, entonces cada significado se va a denominar acepción. Entonces, estimados estudiantes, ¿no? De esta manera nosotros vamos a ir desarrollando. Muy bien, voy a pasar a la siguiente, nos dice, ¿para qué sirve el diccionario? Bien, ahí en la imagen tenemos ahí un diccionario, ¿no? Tenemos ahí un diccionario que es del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? De la RAE. Muy bien, nosotros siempre que nos vamos a basar a buscar algún significado, tenemos que utilizar esto, ¿no? Este diccionario que viene a ser diccionario de la lengua española, ¿no? La RAE. Nos dice, a ver, nos dice, el diccionario no solo sirve, nos dice, el diccionario no solo sirve para conocer el significado de las palabras. Ojo, no tan simplemente para esto nos sirve, estimados estudiantes, ¿ah? Nos dice, el diccionario no solo sirve, ojo, no solo sirve para conocer el significado de las palabras, también ofrece información útil ¿como qué? Las abreviaturas, el origen de los términos, ¿de dónde proviene ese término, no? El origen de los términos, su escritura correcta y sus diversas acepciones, ¿no? Sus diversas acepciones. Entonces, ¿para qué nos va a servir, estimados estudiantes? ¿Para qué nos dice? Para conocer significados, abreviaturas, el origen de los términos, su correcta escritura y sus diversas acepciones, ¿no? Para 5 cosas, entonces, el diccionario nos va a servir. También, ¿no? Para la ortografía, Josué, muy bien, Josué, ¿no? Cari nos dice para consultar el significado, la ortografía, muy bien, Cari. Josué nos dice utilizar también, ¿no? Y la pronunciación, muy bien, lenguas también, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, voy a pasar
Las abreviaturas en el diccionario, nos dice. Las abreviaturas en el diccionario para optimizar el espacio y concentrar información, los diccionarios emplean, ¿qué emplean? Abreviaturas, nos dice. Abreviaturas cuyo significado se explica en las primeras páginas. Tenemos ahí la palabra pelado o pelada, nos dice. Adjetivo nos dice aquí. Es una nos está abreviando, ¿no? ¿Para qué? Para ahorrar espacio, ¿no? A mí nos dice, ¿no? Y centrar más la información. Muy bien. Nos dice, primera acepción nos dice, pelado, ¿qué significa? Dice de la persona que ha perdido parte del cabello, que no tiene cabello. Segunda acepción, esto es lo que están, estas dos barras significa otra acepción, ¿no? Nos dice de la persona que tiene el pelo muy corto, como el mío, ¿no? Que es muy corto en sí. Pasamos a la siguiente, nos dice, también, no, tenemos ahí con dos espacios, ¿no? Nos dice, figura, nos dice, figurativo, nos dice, figurativo, ¿no? Fig nada más está ahí. Fig, ¿no? Nos dice, dícese de la persona pobre o sin dinero. También nos dice acá UTCS, úsese también como sustantivo, nos dice, ¿no? Significa eso también, nos está dando, nos está abreviando entonces. Tenemos abreviaturas entonces, primero, ¿no? Estamos encontrando las abreviaturas, ¿no? Adjetivo, figurativo, UTCS, ¿no? Úsese también como sustantivo, ¿no? Muy bien, tenemos ahí. Vamos a ver también, estimados estudiantes, nos dice, el origen de las palabras en el diccionario. Vamos a encontrar también, ¿no? ¿De dónde provienen esas palabras? Nos dice, los diccionarios indican el origen lingüístico de las palabras. Ojo, entonces vamos a encontrar también el origen lingüístico de cada una de las palabras. Por ejemplo, al consultar manager o manager, se identifica que proviene del inglés. O sea, esa palabra es netamente del inglés. Nos dice también, nos muestra también, a ver, vamos a leer, nos dice. Manager. Vamos a buscar la palabra perdón. Perdón. Primera acepción nos dice. M, que está abreviatura. ¿Qué significa la M? Masculino. Masculino nos dice acción de perdonar. Segunda acepción, también en masculino nos dice. Remisión de la pena merecida nos dice, ¿no? Merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Tercera acepción, en masculino también, indulgencia nos dice, ¿no? Separado en barras, en dos barras, nos dice remisión de los pecados, ¿no? A veces cuando te vas a confesar, ¿no? Haces una remisión de tus pecados, ¿no? De tus malos pensamientos, ¿no? Segundo, nos dice, no, cuarta acepción en masculino y también está abreviado, nos dice coloquial. Se utiliza, o perdón también significa, nos dice, gota de aceite, cera o material similar que cae ardiendo. Segundo, no, quinta acepción, ¿no? Quinta acepción y plural. Nos dice obsequios que se traen de una romería, tales como frutas secas, dulces y otras golosinas. Muy bien. Esta fuente, todo esto ha sido sacado del diccionario de la RAE. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, también nos va a servir para qué. Vamos a ver, también nos dice, ¿cómo se escribe una palabra? También para eso nos sirve. ¿Cómo se escribe una palabra? Nos dice. El diccionario permite aclarar dudas ortográficas. Por ejemplo, al consultarlo se confirma que las palabras correctas son chichón y chinchón. O sea, ambos pueden ser escritos de igual forma, ¿no?
Tenemos ahí, nos dice, ¿no? Manager. Anteriormente habíamos dicho, ¿no? ¿Proviene de dónde? Del inglés, ¿no? Del inglés manager. Masculino y femenino puede ser también, ¿no? Estamos encontrando abreviaturas, M y F, ¿no? Masculino y femenino nos dice. Gerente o directivo de una empresa o sociedad. Segunda acepción nos dice, masculino y femenino, representante de un artista o deportista o de una entidad artístico-deportiva. Ahora vamos a pasar a chichón. Chichón. Primera acepción y en masculino nos dice. Bulto que resulta de un golpe se hace en el cuero de la cabeza. Segunda acepción nos dice. Masculino. En Cuba, bulto que resultas de un golpe se forma en cualquier parte del cuerpo. Eso viene a ser entonces chichón o también chinchón, ¿no? Es igual en sí. Muy bien, nos dice, vamos a ver las acepciones. Las acepciones nos dice, cada uno de los significados que posee una palabra la vamos a llamar acepciones, ¿no? Una palabra es polisémica, ¿no? Puede tener diversos significados, nos dice. En los diccionarios, las distintas acepciones suelen ir enumeradas o separadas por 2 barras, ¿no? Anteriormente hemos visto, ¿no? Aquí, separado por 2 barras, ¿no? Estamos aquí. Aquí 2 barras, ¿no es cierto? Estamos encontrando ahí 2 barras. O puede ir en números también, nos dice. Bien, entonces, estimados estudiantes, voy a pasar a proyectar un pequeño video. Atentos, por favor. Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Como os anticipé en el vídeo anterior, hoy vamos a ver qué es un diccionario y un poquito sus partes esenciales. Bien, primero de todo vamos a determinar que vamos a hablar de los diccionarios generales o normativos, es decir, los que utilizamos habitualmente, como por ejemplo el diccionario de la Real Academia Española, que lo tenéis online, recordadlo. ¿Qué es un diccionario? Primero de todo, un diccionario general o normativo va a ser aquella obra lexicográfica que recopila todas las palabras de una lengua y nos da sus definiciones semánticas, pero también sus características. Ejemplos de uso, ejemplos de registros concretos en que se emplea, ejemplos de zonas geográficas, etcétera. Estas obras lexicográficas estarán ordenadas alfabéticamente y además en la descripción semántica de una palabra encontraremos un orden interno por sus partes, que veremos después. Otra importante característica de los diccionarios es que son repertorios que denominamos abiertos. Esto tiene una explicación muy sencilla. Como sabéis, la lengua está en continuo cambio. Hoy, por ejemplo, podemos decir que lo que dicen nuestros abuelos para decir moto, que dicen a moto, es incorrecto. Sin embargo, con la evolución de la lengua, podemos encontrarnos que un lexicógrafo, es decir, la persona que elabora el diccionario, considere que se ha extendido tantísimo esta forma incorrecta de decir moto que se ve obligado a aceptarla en su diccionario. Por tanto, por eso decimos que un diccionario está continuamente evolucionando, actualizándose como la lengua se está transformando continuamente. Por último, estos diccionarios generales o normativos, como el de la Real Academia, no nos recogerán los arcaísmos, es decir, las palabras en desuso, ni tampoco van a recogernos palabras muy específicas que denominamos tecnicismos de ciertos ámbitos científicos o profesionales concretos. Esto lo tenemos que tener en cuenta para ya no recurrir a ellos, porque hemos visto que existen un montón de diccionarios concretos en la tipología de diccionarios que vimos en el vídeo anterior, a los que debemos acceder cuando buscamos cosas específicas. Ahora vamos a ver las partes que tiene el diccionario general o normativo. Bueno, chicos, seguimos con las partes del diccionario. Acordaros del diccionario general o normativo. Primero de todo tenemos el artículo. Un artículo es cada una de las secciones que encontraremos en un diccionario dedicadas a las palabras.
es decir, las partes dedicadas a cada palabra que vamos a definir. La entrada será la palabra en negrita que vamos a definir. La pronunciación normalmente no se nos va a recoger en los diccionarios normativos y generales, tan solo en casos muy específicos, si vemos que hay alguna particularidad fónica de cómo pronunciar esa palabra. La etimología siempre la vamos a encontrar mayoritariamente en estos diccionarios y será lo que nos indique el origen de la palabra. La categoría gramatical, muy importante. Os lo he recomendado mucho en estos vídeos de semántica, buscar las categorías gramaticales de las palabras. Serán indicadas con abreviaturas y acordaros que estas abreviaturas las podremos encontrar al principio de todo el diccionario o al final, para saber qué se nos está indicando. Se nos indicará si es un sustantivo femenino o masculino, si es un adverbio o incluso en el caso de un verbo se nos dirá si funciona como transitivo, intransitivo o pronominal. Por eso ya os advertí que era muy importante consultarlo en este sentido. La siguiente parte o sección que encontraremos en el diccionario serán las definiciones propiamente, es decir, los significados de la palabra. Y pueden ser de dos tipos. Tenemos una definición que denominamos nominal, que es aquella que se crea a partir de la familia léxica de la palabra o mediante sinónimos o antónimos. Y luego tenemos la definición más lógica, es aquella que nos empieza a describir la palabra, es decir, describir la realidad desde lo más general a lo más particular. Vamos a ver dos ejemplos donde va a quedar muy claro el tipo de distinción entre definición nominal y definición lógica. Fijaos en la primera, sería una definición nominal, en azul. Dice anodino, insignificante, ineficaz o insustancial. En este caso estaríamos ante una definición nominal porque se nos da la explicación de lo que quiere decir la palabra mediante sinónimos. En el siguiente caso tenemos una definición lógica, es decir, que nos va a describir la realidad desde lo más general a lo más particular. Veréis cómo va añadiendo calificativos a la realidad. Dice bolso. Bolsa de mano generalmente pequeña, de cuero, tela u otras materias, provista de cierre y frecuentemente de asa, usada por las mujeres para llevar dinero, documentos, objetos de uso personal, etc. Como veis, está añadiendo cada vez más información. Desde bolsa, que era lo genérico, va añadiendo el tipo de tela, el tipo de cierre, el uso y quién lo usa. Vemos que poco a poco va añadiendo calificativos hasta concretar a qué nos estamos refiriendo. Esta sería una definición lógica. Tras la definición, lo que veríamos serían las acepciones. Las acepciones, recordad que están numeradas y serían cada uno de los significados que tiene esa palabra. Las locuciones o frases hechas, muy importante, las sentencias fosilizadas de la lengua en las que está contenida esta palabra que estamos definiendo. Y por último, los ejemplos de uso. Ejemplos de uso que pueden ser por vigencia, es decir, si estamos hablando de una palabra que ya está empezando a estar en desuso, es decir, se está convirtiendo en un arcaísmo, o si es una palabra que se ha adoptado a la lengua nueva, es decir, es un neologismo cogido de otra lengua o bien creada de nuevo. Por área geográfica, es decir, según la zona en la que la hemos cogido, si es un aragonesismo, si es un americanismo. El nivel o el registro, es decir, si se trata de una palabra que utilizamos en un empleo más coloquial, más vulgar. Y por último, otras marcas de uso, por ejemplo, si lo utilizamos en el lenguaje más de tipo jurídico, burocrático, oficial, o si es de uso infantil, despectivo, o incluso un sentido más figurativo o connotativo de la palabra. Y estas son las partes generales que tenemos del diccionario, las que vamos a encontrar en todo diccionario, sea un diccionario electrónico, online o de papel. Ahora vamos a ver un ejemplo extraído del diccionario de la Real Academia Española que tenéis online y que funciona exactamente igual que el diccionario en papel. Lo único que siempre un diccionario electrónico va a ser más ágil y más intuitivo por el hecho de tener el hipertexto como base, es decir, los enlaces. Vamos a ver el ejemplo. Bien, fijémonos ahora en el artículo de la palabra bolsa. El artículo hemos dicho que es el conjunto de todas las partes dedicadas a una palabra, por tanto, tendríamos que sería el artículo bolsa. Bolsa sería la entrada que tenéis con un circulito. Y al lado ese 1 nos está indicando que es el número de entrada, es decir, que estamos ante una palabra que va a tener distintas entradas en el diccionario, por tanto, una palabra homónima. A continuación veis que pone en verde, del latín bursa. Esta sería la etimología.
Más adelante veis que tenéis en circulitos hasta 7 significaciones distintas, que serían las acepciones, los distintos significados numerados. Y tenéis también la información gramatical. Pone F, esto quiere decir femenino, no nos indica si es un nombre, si es un adjetivo, porque cuando es un sustantivo siempre se nos va a dar directamente el género, es decir, el masculino o el femenino. En este caso se trata de un sustantivo femenino y pone especie de talega o saco de tela u otro material que sirve para llevar o guardar algo. Tenéis también en cursiva y en lila un ejemplo de uso, bolsa de deporte. Y además, como os he comentado antes, al ser un diccionario interactivo más electrónico, tenéis también el enlace directo a uno de sus sinónimos o significados, que sería polvo. Le clicaríais y iríais directamente a la entrada de esta palabra. También, si os fijáis, más adelante en los significados distintos de esta palabra bolsa, tendréis en el número 16 un uso de un ámbito geográfico concreto. Dice América Central y México, bolsillo de prendas de vestir. Más adelante tendréis también otro ejemplo de ámbito geográfico de uso, Venezuela, y de uso vulgar, que sería persona imbécil o lerda. Y a continuación tendríais en cursiva con un acento que se llama circunflejo, que sustituye a la palabra bolsa todas las locuciones o frases hechas que podríamos encontrar con esta palabra. Bolsa de corporales, bolsa de Dios, bolsa de dormir, bolsa de estudios, de hierro o de la compra. Estas serían las locuciones o frases hechas. Y esto ha sido el diccionario, un poquito definido de qué es, sus partes y cómo manejarlo. Espero que lo hayáis entendido, que sobre todo lo lleváis a la práctica e intentad practicar justamente con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com este manejo del diccionario. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, ¿quedó todo claro, por favor? Nos vemos en la... A ver, estimados estudiantes, ¿quedó todo claro? Sí, ¿cierto? A ver, Carmen, sí, Carmen, ¿quiere participar? Carmen levantó la mano. Bien, antes de pasar a la metacognición, voy a... Muy bien, voy a realizar de cómo nosotros tenemos que saber utilizar el diccionario. Supongamos que nos vamos a encontrar en un ordenador o ya sea un celular, de igual manera se utiliza en sí. Yo siempre les voy a recomendar, estimados estudiantes, que utilicen el diccionario de la RAE. Bien, entonces nosotros vamos a buscar o vamos a poner en nuestro buscador, por ejemplo, de nuestro dispositivo, vamos a poner diccionario, e incluso aquí me sale diccionario de la Real Academia, ¿no? Ahí me sale. Yo, por ejemplo, tan simplemente si yo desconozco de una palabra, por ejemplo, pongo nupcias, algunos me han dicho que así yo lo busco, profesor, me han dicho, ¿no? Nupcias, ¿no? Dice, nupcias es un término, te dice, ¿no? Es un término formal que designa la ceremonia de la boda o el acto de casamiento, te dice, ¿no? Algo general así. Pero yo lo que siempre te voy a recomendar es que busques en esto, en el diccionario de la lengua española, donde dice diccionario de la lengua española, Real Academia Española. Ahí ustedes van a presionar y van a tener ahí, ¿no? Y hasta incluso ustedes, estimados estudiantes, pueden descargar, está en la Play Store y todavía de la aplicación en sí. Pero eso sí funciona con internet, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el aplicativo que hace años, por allá del 2018, llegué a comprarlo, el diccionario digital, que lo llegué a comprar, pero que no se utiliza, que se utiliza sin internet. Pero se paga, sí, se paga, obviamente que se paga el precio. Muy bien. Luego de ello, por ejemplo, vamos a poner nupcias. Aquí vamos a poner nupcias, ¿no?
Esto normal pueden descargarlo en sí en la Play Store. Les recomiendo en sí, descárguense el diccionario para que puedan tenerlo a la mano. Y de una u otra manera para que ustedes puedan apoyar también en los trabajos que va a desarrollar sus hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a decir nupcias, ¿no? Nupcias. Nupcias. Vamos a buscar a ver qué es lo que significa. Nupcias. Tenemos aquí, nos dice. ¿De dónde produce o de dónde viene? Del latín, nos dice. Ojo, estamos encontrando, ¿qué estamos encontrando? No tan simplemente el significado, sino que también, ¿qué estamos encontrando? El origen de las palabras, ¿no? El origen de las palabras. Luego nos dice nupcias. Luego de ello, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando también las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas. La F, ¿qué significa? Nombre, ¿no? Nombre femenino, ¿no? Nos dice. Y la P, plural, ¿no? Nos dice casamiento o boda, nos dice. También encontramos sus antónimos, mira, su sinónimo y su antónimo. Casamiento, boda, matrimonio, desposorio, enlace, unión, esponsales. Antónimos, divorcio y separación. Así, ¿no? De esa manera nosotros vamos a ir buscando, ¿no? Las palabras. Yo pongo la palabra gallina. Pongo la palabra gallina. Aquí tenemos la primera acepción, nos dice. Primera gallina nos tenemos, ¿no? Vamos de gallina, nos dice. Masculino y femenino coloquial. Persona cobarde, pusilánime y tímida. Esteban es una gallina. ¿Esto qué significa? Úsese también como adjetivo, ¿no? ¿Qué estamos encontrando? Abreviaturas, ¿no? Muy bien. Su sinónimo. Cobarde, miedoso, medroso, acobardado, pusilánime, cobardica, cagueta, cagado, miedica, dice, ¿no? Antónimos, valiente, ¿no? Vamos a pasar a su segunda acepción. Gallina. Gallina o gallo, nos dice, ¿no? ¿De dónde proviene esto? Nos dice. Del latín gallus, la forma F, y del latín gallina, dice, ¿no? Primera acepción nos dice. Primera acepción nos está mencionando masculino y femenino, ave doméstica del orden de los gallinoforomes, con cresta roja y carnosa, pico corto y grueso y arqueado, de plumaje abundante. De plumaje abundante, lustroso y menudo, con visos irisados, cuyo macho tiene tarsos fuertes armados de espolones y cuya hembra es de menor tamaño y tiene la cresta más pequeña. Úsese también en femenino con referencia a la especie, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Sus sinónimos: pita, pollo, polla, lona, dice, ¿no? Congolona. Luego de ahí, tenemos segunda acepción o segundo término de gallina o gallo también, nos dice pez marino del orden de las acantopterigios, de unos 20 centímetros de largo, cabeza pequeña, boca predominante, cuerpo comprimido, verdoso y encima y plateado por el vientre, aletas pequeñas, el dorsal en la forma de cresta del gallo y cola redonda. Tercera acepción y masculino nos dice, en el juego del monte 2 segundas cartas se sacan del banquero, nos dice. 4, molinete, nos dice, que significa juguete, ¿no? Ahí estamos encontrando, ¿no? Separado también con barras, ¿no? Quinta acepción nos dice, coloquial, hombre fuerte, valiente también. Úsese también como adjetivo, nos dice, ¿no? Sexto nos dice, coloquial, hombre que trata de imponer a los demás por su agresividad o jactancia, ¿no? Dice, gallito, fanfarroneo, jactancioso, presuntuoso, chulo, presumido, aguajero, mandón, valentón, bravucón, matón, perdonavidas, matasiete, traga hombres, dice, ¿no? Vienen a ser sus sinónimos. Coloquial nos dice, séptima, ¿no? Séptima acepción, hombre que quiere mandar en todo y someter a su voluntad. Gallo, ¿no? Es un gallo, es una gallina, dice, ¿no? 8, coloquial nos dice, nota falsa y chillona que emite quien canta, perrora o habla, ¿no? Gallipavo, dice.
Novena acepción, coloquial, esputo, gargajo, también significa, ¿no? También flema, esputo, gargajo, escupido, polla, pollo, dice también. Significa eso también, ¿eh? Imagínense la palabra gallo. Entonces, no tan simplemente significa a la ave, ¿no? Significa también, tiene muchas acepciones. En la décima nos dice, parilera nos dice, ¿no? Parilera. 11 nos dice, vulgar. Del gladiolo, dice, gladiolo, vulgar, ¿no? Gladiolo. 12 nos dice, 12, corcho que flota en el agua para indicar el lugar en que se ha fangueado la red. Eso también significa gallina o gallo, ¿eh? 13 nos dice, reilete, volante nos dice. Cuarto nos dice, masculino, en Costa Rica nos dice, ¿qué significa gallina o gallo? Significa bocadillo compuesto de una torta de maíz con carne, frijoles o verduras picadas. 15, coloquial, en Cuba significa hombre adulto. 16, coloquial, en Cuba también significa dinero, moneda corriente, también significa gallo, gallina. 17 nos dice, 17 acepción nos dice, en El Salvador y en el México significa también ropa usada. Voy a ponerme una gallina entonces, voy a ponerme una ropa usada, ¿no? En El Salvador significa clítoris. En segunda 20, ¿no? 20 nos dice, en México significa serenata, voy a llevar una gallina, o sea, voy a llevarle una serenata, ¿no? Voy a llevarle una gallina a mi enamorada, ¿no? Si digo que voy a llevarle una serenata, ¿no? A mi enamorada. Significa eso, ¿no? En Perú significa papagayo. ¿Qué significa? Botella para recoger la orina del varón encamado, dice. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, de esa manera, entonces, podemos evidenciar, podemos notar en sí el uso del diccionario, ¿no? Entonces, no tan simplemente es con una sola referencia, ¿no? Es con un solo término, sino hace referencia a distintos términos. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, de esa manera vamos a ir pasando. Ya para culminar nuestras clases, voy a pasar a las preguntas de metacognición, entonces. ¿Qué les pareció, estimados estudiantes? ¿Fácil o difícil el uso del diccionario? Fácil, profe. Muy bien, muy bien. Lucero, ¿no? Valentín Lucero, así es, ¿cierto? Fácil, profesor, fácil. No, Muy profe. bien. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, yo les recomiendo, por favor, descárguense, ¿no? Descárguense en su celular, tengan ya un diccionario, no es todavía necesario comprarse un diccionario físico, ¿no? También hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y tenemos el diccionario en la mano, ¿no? Un diccionario digital. Muy bien. ¿Qué aprendiste hoy sobre el diccionario? A ver, ¿qué han aprendido hoy día sobre el uso del diccionario? A ver, participaciones, por Los favor. significados de la palabra, profesor. A ver, Delia, a ver, El significado de la palabra, profe. ya, el significado, ¿qué más? ¿Será solo el significado? No, es los sinónimos y los antónimos. Ya, para encontrar también, ¿qué más? También hemos dicho que vamos a encontrar las abreviaturas, ¿no? Vamos a poder ubicar en sí las abreviaturas de cómo correctamente podemos escribir, ¿no? ¿Qué más? También el origen, ¿no? ¿De dónde proviene esa palabra? Su origen Y las también vamos a lenguas, encontrar. profesor, las lenguas. Muy bien, Josué, muy bien. ¿Cómo te ayudó a buscar correctamente? Dice, ¿cómo te ayudó a buscar palabras correctamente? A ver, significado, sus partes. Muy bien, Mercedes. ¿En qué
qué situaciones de tu vida usarás el diccionario? A ver, estimados estudiantes, ¿en qué situaciones de su vida usarán el diccionario? Cuando no entiendo algunas No, no entiendo una palabra o cualquier cosa que me digan, ¿no? Que no entiendo. que no se entiende. Hay Correcto. palabras raras que no se puede entender así, se puede utilizar el diccionario. Correcto, muy bien entonces, estimados Para estudiantes. buscar mucha información, profe. Para buscar información, muy bien, Carmen. Cuando no entiendo las palabras, lo usaría cuando no entiendo o uno no sepa la palabra. Muy bien. ¿Qué fue lo más sencillo y lo más difícil de este tema? A ver, estimados estudiantes. ¿Cuál ha sido lo más difícil y lo más fácil? Sobre el uso, ¿no? Hoy en día vamos a utilizar entonces nuestro diccionario, ¿no? Vamos a tener un diccionario a la mano en sí. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, eso ha sido nuestro tema del día de hoy. Con esto estaríamos culminando nuestra sesión del día de hoy, estimados estudiantes, con cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, cada día están más cerca de terminar la secundaria con éxito. Gracias por estudiar con nosotros. Nos vemos en la siguiente clase. A uno de ustedes estudiando. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. ¿Qué tal? Próxima, Está, estimado. buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. luego, profesor. Gracias. Gracias, compañeros. Compañeros, compañeras. Hasta el día del próximo sábado. Hasta el próximo sábado, estimado.